Buenos días, profe. Mi nombre es Tatiana Puerto y el día de hoy voy a hablar de temas relacionados acerca de la unidad número uno, que corresponde al tema de macroeconomía. Bueno, entonces, para empezar, tenemos cuatro partes importantes, empezando por el enfoque macroeconómico, seguido de los principales problemas macroeconómicos, los ciclos económicos y finalmente los indicadores económicos. Bueno, ¿qué es ese enfoque macroeconómico? El enfoque macroeconómico estudia la economía en su totalidad y sus agregados, agregados que son hogares, empresas y gobiernos a través de indicadores de conjunto de la economía, que hacen medir y analizar los grandes problemas económicos de un país para darles una solución. Dentro de los principales problemas macroeconómicos, tenemos en primera instancia el desempleo. ¿Qué es el desempleo? Bueno, este está conformado por parte de la fuerza de trabajo de un país que estando en condiciones y dispuesta a trabajar no se encuentra ocupada en actividades productoras ni de bienes ni de servicios. Existen cuatro tipos de empleos. Empezamos con el friccional. Este tipo de empleo es ese lapso de tiempo que transcurre entre el que una persona finalizó su empleo en cierta empresa y va a ir a buscar trabajo en otra empresa. Ese lapso de tiempo, sea 15 días, un mes, que se encuentra desempleado, se le denomina desempleo friccional. El desempleo temporal, que es cuando las industrias tienen una temporada de baja, por ejemplo, la industria de la construcción, que debido a olas invernales o a cambios climáticos, ya que se trabaja de manera pues exterior, dificulta y por eso pues se da este tipo de desempleo temporal. El estructural, que es ese desequilibrio entre el tipo de trabajadores que requieren los empresarios y el tipo de trabajadores que buscan trabajo, ¿sí? Es decir, cuando las empresas eh, exigen o piden ciertos tipos de perfiles de trabajo, pero lo que están ofreciendo las personas que buscan trabajo pues no es concordante con esto y ahí se da pues ese desempleo estructural. Y el cíclico, que es cuando el ciclo económico cae, la demanda de bienes y servicios disminuye y por lo tanto también pues el empleo. Dentro de las causas del empleo tenemos las coyunturales, que son esas fluctuaciones que se dan de manera temporal en la economía, y las estructurales, que ya son más como resultado de desajustes profundos y de largo plazo entre la oferta y la demanda de trabajo. El segundo problema macroeconómico que encontramos es la inflación. La inflación es ese aumento general y continuo del nivel de precios en una economía, la cual se manifiesta a través de una relativa disminución del valor del dinero. Acá se mide que la tasa de inflación, la cual pues en nuestro país la realiza el DANE y lo realiza a través de una recolección mensual de precios a través del tiempo de un importante conjunto de diferentes bienes y servicios que los consumidores normalmente adquirimos para nuestro hogar. Dentro de esta inflación encontramos índices como el índice de precios al consumidor, que este mide los precios de la canasta familiar en un periodo de tiempo específico. El índice de precios al productor, que mide el costo de una canasta de bienes, pero incluye las materias primas y los bienes semiacabados en su primer nivel de comercialización. Los grados de inflación, que está la moderada, la crónica o galopante y la hiperinflación, que van como de menor a más. La moderada, que es, digamos, de un porcentaje relativamente bajo, la crónica o galopante, que va en ascenso y se mantiene continuo, y la hiperinflación, que pues ya supera a las dos anteriores. ¿Cuáles son esas causas o características de la inflación? Bueno, primero tenemos la inflación de demanda, que se da o ocurre cuando la demanda excede a la oferta, forzando el aumento de los precios y, por ende, de los salarios. La inflación de costos, que se produce cuando los precios de los diferentes factores productivos aumentan y, por lo tanto, también aumentan los costos unitarios de producción. Y la inflación estructuralista, que se produce por factores generalmente externos o defectos ya de estructura, de forma, que se presentan en las economías subdesarrolladas, como por ejemplo un inadecuado crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Qué son esas consecuencias que nos trae la inflación? Bueno, tenemos la distorsión del mercado claramente, un deterioro de la calidad de vida, ya que al tener un aumento en el precio de bienes y servicios y al haber esa disminución del valor de dinero, pues hay un deterioro de la calidad de vida porque ya no se va a poder adquirir lo mismo que se adquiría quizás en un periodo anterior. Desestímulo de la producción, ¿por qué? Porque las empresas al ver que también igualmente hay alza de precios en todo, pues no van a poder producir de la misma manera. Un desestímulo del ahorro, claramente, si no hay el suficiente
dinero para adquirir lo básico, pues mucho menos para ahorrar. Y también se da la fuga de capitales. Eso en cuanto a la inflación. Ahora tenemos la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos es ese registro contable de todas las transacciones económicas de los residentes de un país con el exterior, es decir, que muestra el total de pagos hechos al extranjero y el total de ingresos recibidos del extranjero. Hay tres cuentas súper importantes en esta balanza de pagos, como lo son la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta de reservas. ¿Qué afecta esta balanza de pagos? Bueno, la movilidad del capital, la tasa de inflación de los socios comerciales, las tasas de cambio, la inestabilidad política, niveles de desarrollo interno en nuestro país y problemas ya estructurales. Otro y el último es el crecimiento económico. Para hablar de crecimiento económico es fundamental hablar del PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto, que es el valor de todos los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo determinado de tiempo. Este incluye la producción generada por nacionales residentes en el país y por extranjeros residentes dentro de nuestro país. Por lo tanto, excluye la producción de nacionales residentes en el extranjero. ¿Qué quiere decir esto? Que si en nuestro país hay, por ejemplo, empresas o propietarios estadounidenses que producen acá en nuestro país, siendo aún extranjeros, esa producción hace parte o se suma al Producto Interno Bruto de nuestro país. Pero si tenemos colombianos que están en Estados Unidos y tienen empresa, esa producción de ellos hace parte y suma al Producto Interno Bruto de ese país. ¿Qué se contabiliza en el PIB? Solo el valor de bienes finales, ya que este incluye también los intermedios que son involucrados en la producción de los bienes finales. ¿En qué periodo se contabiliza? Un año y las ventas de bienes usados no son contabilizados. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una empresa de automotores saca el carro o los modelos de 2025. Ya se contabiliza esa producción ya final que se dio para ese año 2025, aunque no se vendan en ese año y se vendan en el siguiente, por decir en este año 2026, ya hacen parte del PIB del 2025. Los que salgan o los modelos que estén nuevos como productos ya finales que salgan en este 2026, aunque no se vendan en este 2026, hacen parte y se suman al PIB del 2026. El Producto Nacional. Bueno, acá se resta el producto producido por los extranjeros del país y se adiciona la parte producida por los nacionales que se encuentran en otros países. Entonces, digamos que es como lo contrario al PIB. Como su nombre lo indica, es nacional. Acá sí se suma. Si hay colombianos en otros países residentes, esa producción que ellos tienen se suma a nuestro Producto Nacional. Y si en nuestro país tenemos extranjeros, se suma al Producto Nacional de sus países respectivamente. Es decir, que el Producto Nacional Bruto es igual al Producto Interno Bruto más los ingresos netos por factores de producción recibidos del extranjero. El Producto Neto, bueno, a este es restar del PIB o del PNB, el Producto Nacional Bruto, la parte correspondiente a la depreciación anual. Tenemos el Producto Nacional Bruto nominal y el Producto Nacional Bruto real. Bueno, ¿qué quiere decir aquí? Que el producto nominal es el valor de la producción medido a los precios actuales del mercado vigentes en el momento en que se realizó esa producción, mientras que el Producto Nacional Bruto Real es el valor de la producción ajustada por la inflación y se usa calculando o usando precios de un año base en específico. Bueno, esto en cuanto a los problemas o principales problemas macroeconómicos. Ahora seguimos con los ciclos económicos. Los ciclos económicos son los diferentes periodos alternantes de alzas, bajas o fluctuaciones en los niveles de la actividad económica. Estos varían tanto en intensidad y duración. Tenemos cuatro fases que hacen parte de un ciclo económico. El primero es la recuperación. La recuperación es cuando la producción y el empleo aumentan y a medida que lo hacen, pues también los precios tienden a subir. La recesión, que es ese periodo continuado de descenso del producto total, el ingreso, el empleo y la producción nacional. La depresión, pues ya es el punto más bajo de esta recesión, ¿cierto? Y la expansión, que es el periodo que transcurre entre una recesión, es decir, entre esa caída y la recuperación,
¿cierto? ¿Cómo lo podemos observar en esta imagen claramente? Donde tenemos, bueno, en este eje que es la actividad económica y acá pues el ciclo económico, acá ya un nuevo ciclo económico. Entonces, como les decía anteriormente, que lo podemos explicar mejor acá, empezamos con la recuperación, sigue la expansión, tenemos el auge, inicia la recesión donde todo cae y la depresión, que es el punto más bajo de la recesión, para empezar nuevamente con la recuperación y así generalmente son pues los nuevos ciclos económicos. ¿Cuáles son esos métodos para medir el PIB? Está el enfoque del gasto en donde se suman todos los gastos en bienes y servicios finales, tanto por parte del sector público como del sector privado, así como de las inversiones que ellos realizan. El enfoque por el flujo de ingresos, pues que como su nombre lo indica, es por ingresos, ingresos del trabajo como cuáles, salarios, sueldos, prestaciones pagadas a los trabajadores, ingresos de capital como rentas, beneficios e intereses y alquileres, la depreciación, los impuestos e ingresos netos de los extranjeros. Y el enfoque de la producción por el valor agregado, bueno, acá se suman los bienes que se producen en agricultura, más el valor agregado de la minería, más el valor agregado de la industria manufacturera, más el valor agregado en el sector servicios. Quiere decir en forma general que el Producto Interno Bruto es igual, perdón, a esta fórmula que vemos acá, C más IG más G más XN, donde C es, digamos, como ese gasto de consumo de las familias, el IG que es pues ese gasto de inversión de las empresas privadas, el G que es el gasto de el gobierno de bienes y servicios y XN que es el gasto de exportaciones netas. Finalmente encontramos los indicadores económicos. Estos nos permiten determinar el estado, medir el desempeño y pronosticar crecimiento o decrecimiento de una economía. Encontramos los siguientes. Indicadores de crecimiento y producción, que pues básicamente, ¿qué me van a dar de información? ¿Cómo crece y cambia la economía en el transcurso del tiempo? Los indicadores de inflación y salarios, el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor. Indicadores del sector externo, la balanza de pagos, que ya lo habíamos nombrado anteriormente, el flujo de importaciones y exportaciones y la tasa de cambio. Indicadores de las finanzas públicas, que incluye los ingresos totales del gobierno y finalmente los indicadores financieros, ¿cierto? Como su nombre lo indica, financieros, hablamos de liquidez, hablamos de riesgo de inversión, de rendimientos y de tasas de intereses en los mercados. Bueno, listos. Ahora pasamos a hablar en un siguiente punto, que era pues el glosario de 5 términos en inglés acerca del tema. Entonces empezamos con el Gross Domestic Product, que significa Producto Interno Bruto, que pues como ya lo dijimos anteriormente, mide el valor de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un determinado periodo de tiempo. El Balance of Payments, que es balanza de pagos, que ya dijimos que es también uno de los problemas de la macroeconomía, que es todas las transacciones económicas de los residentes de un país con el exterior, ¿cierto? Es todo el dinero que ingresa y todo el dinero que egresa de nuestro país, que del cual hacen tres cuentas importantes hacen parte, como la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta de reservas. Seguimos con el underemployment, que significa desempleo. El desempleo, según la literatura, es un problema mayor que el desempleo, ¿cierto? Porque es esa población o esa gente que tiene un trabajo a tiempo parcial, que no es un trabajo eficiente, que no es un trabajo que realmente de producción, sino que es improductivo y por lo tanto los salarios son bastante bajos y las personas no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas básicas para subsistir. Inflation rate, que es la tasa de inflación, que es ese valor porcentual que mide ese aumento de los precios en 2 periodos determinados. Y depression, que significa depresión, que es la última fase de un ciclo económico. Recordemos que hay recuperación, expansión, recesión y finalmente la depresión, que es el punto más bajo de la recesión, para iniciar nuevamente con otro ciclo económico. Y esto es todo, profe. Muchas gracias por su atención.